Muy bien, hermanos, vamos a ir al tema de hoy y quizás pudieran darme no está funcionando bien. Pero bueno, ahí nuestro hermano nos va a ayudar a ir cambiando. No tenemos un texto específico, tenemos varios textos en los cuales nos vamos a basar. Vamos a terminar hoy el tema de la Trinidad. Dios trabajando como tres. Ahora, quiero decirles que los argumentos que vimos el miércoles pasado son más contundentes. Podríamos decir que estos argumentos no exactamente dicen que el Espíritu es Dios y que Jesús es Dios como los de la vez pasada, pero en conjunto con aquellos, indudablemente levanta preguntas. Esto no es así nomás. Dios no es un Dios unitario, se le llama Dios unitario aquellos que creen que Dios no es una Trinidad, sino que es una persona y que no se divide en tres. Nosotros creemos no porque el concilio de Nicea lo haya inventado, porque no fue así, aunque algunos ese argumento utilizan, que un concilio lo definió. No, la Trinidad está enseñada en toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y lo hemos venido explicando y mostrando los textos. Pero ahora vamos a ver cómo se ve frecuentemente, constantemente Dios disgregándose en tres, trabajando en conjunto en una serie de temas. Veamos, cambiemos la diapositiva y vamos viendo todos esos puntos y vamos a ir buscando los pasajes precisamente. Abramos a Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Cómo actúa en el bautismo de Jesús? Vemos aquí la Trinidad. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Nos dice así: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. Y ya al decir Espíritu de Dios, ¿qué es? Es Dios, porque Dios es Espíritu. Entonces, Espíritu de Dios, no es espíritu de hombre, es el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos la combinación de los tres. Veamos otro. En el caminar cristiano. Vamos a esperar. Ok, el 2. Tito 3, 4 al 6. Veámoslo actuando en la salvación. Tito 3, 4 al 6 nos dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Menciona la bondad de Dios nuestro Salvador, el Padre. 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento en la regeneración y por la renovación, ¿cómo? En el Espíritu Santo. O sea, tanto el Padre como el Espíritu Santo actuando en la salvación. Y continúa: el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo, ¿quién? Nuestro Salvador. Y unos 2 versículos antes acaba de decir: Dios nuestro Salvador. O sea, tenemos 2 salvadores. Es el mismo, hermano. Solo que el Padre actúa en una cosa, el Hijo actúa en otra cosa, como el mismo. Vamos al otro. 3. Juan 14, 26. En la guía espiritual del cristiano. Veamos Juan 14, 26. Nos dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre. Ya aquí van los tres. Más el Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre, ahí está el Padre, enviará en mi nombre. Siempre actuando. Dios se disgrega para operar como tres. Vamos al otro. Efesios 3, 14 y 17, en el caminar cristiano. Efesios 3, 14 y 17, nos dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué? Por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, el caminar del cristiano espiritual tiene que ver con los tres. Con Dios, que toma tres papeles en nuestro caminar cristiano. Habla del Padre. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre nos va a dar ser fortalecidos por medio del Espíritu Santo, para que Cristo se manifieste y actúe poderosamente en nuestros corazones, arraigados y cementados en amor. Y muchas veces da la misma función a uno y a otro. Como vimos, lo que hizo el Padre lo hace el Espíritu Santo y lo hace Jesucristo. Dios nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Salvador. Es el mismo. Ahora, veamos Lucas capítulo 10, versículo 21. Jesús se regocijó en espíritu. Lucas 10, 21. Ahora, esto es bueno que lo anoten, porque en un momento dado toca hablar con alguien que niega al Dios Trino, y que hay varios, y lo confunden a usted y le tiran argumentos que usted no sabía, pero ahora sí ya lo sabe, ¿verdad? Lo más importante esto no es aprender para discutir, sino que usted esté convencido y que sepa cuáles son sus armas y tenga claros a dónde están estos pasajes. Para un momento dado usted los utiliza, como dice en Pedro, que estemos siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande respuesta de la esperanza que hay en nosotros, siempre preparados. Entonces, decimos Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. ¿Y por qué? Constantemente en las operaciones que Dios hace está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando. Esto no es casualidad, hermano. Esto viene ya en concordancia con toda la base doctrinal que nos ha dado la Escritura, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, y a los tres se les dan atributos divinos, cualidades que solo Dios podría tener, a los tres. Entonces, hermanos, al ser honestos y examinar la Biblia, nos damos cuenta que Dios no es un Dios unitario, que Dios es uno, pero que se manifiesta en tres personas que operan en complemento y operan como uno, como un Dios, como el único Dios. Vamos también a Juan capítulo 14, versículos 16, 17 y 23. Tener el Espíritu Santo es tener al Padre, al Hijo, y ambos son un mismo Dios. Decimos Juan 14, 16. Bien, nos dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Quién es ese Consolador?
es el Espíritu Santo. ¿Saben qué dicen los musulmanes? Que es Mahoma. Que ese consolador es Mahoma. Ellos tratan de buscar base bíblica, ¿va?, para apoyarse. Te dicen que la Biblia profetiza. Una locura, porque en ninguna parte en el contexto está el nombre Mahoma ni nada que sugiera eso. Pero bueno, algunos así lo creen, ¿verdad? Así que dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu, no de un hombre, no de un profeta, sino que el Espíritu, y un Espíritu, la Biblia lo define, no se ve, no es físico. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ahora, si ustedes se dan cuenta, dice en los primeros pasajes que leímos, que Jesús va a orar para que le dé al Consolador, para que el Padre, ya ahí vemos la Trinidad, los tres actuando, y estará en vosotros, estará con vosotros y estará en vosotros. Pero más adelante dice: el Padre y yo vendremos y estaremos con vosotros. O sea, ahí prácticamente se está identificando que el Padre es el Espíritu Santo y el Hijo es el Espíritu Santo también, porque son el Consolador que el mismo Jesús está anunciando que va a pedir que el Padre les envíe. Son el mismo Dios, los tres. Tener al Espíritu Santo es tener al Padre. Tener al Espíritu Santo morando en nosotros es tener al Hijo. Seguimos. Veamos. La Trinidad es lógica. Aquí el problema es lo siguiente. El hombre razona, muchas veces el hombre debería de ver qué es lo que dice la Biblia. Pero muchas veces no es así, sino que el hombre razona y dice: pero que yo no lo entiendo. Yo no creo que sea así. Puede ser que no lo entienda ni crea que sea así, pero abra su mente, abra su corazón. Y si usted dice que cree en Dios, que cree en la Biblia, al menos dele la oportunidad a la Biblia de hablar. No ponga en primer plano: es que yo no creo que sea así. Porque entonces su fe está basada en lo que a usted le parece. Y entonces usted agarra la Biblia y discrimina cosas que están en la Biblia y acepta otras. Y eso es una falsa doctrina. Para no tener falsa doctrina, lo que hay que hacer es tomar todo lo que dice la Biblia, concordarlo con su contexto y sacar las conclusiones. Pero el hombre en sí, como dice la Biblia, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea que hay cosas que nosotros creemos, hermanos, por la palabra de Dios, pero algunos dirían: no, yo no creo en eso, eso es una locura. Por ejemplo, la Trinidad es una de las doctrinas. No puede ser, es locura. ¿Cómo va a ser Dios tres? Y son tres dioses, ¿y qué es lo que están adorando ustedes? O dicen: Jesús, Hijo de Dios, ¿es Dios? No puede ser que Jesús sea Dios. No, Jesús fue un hombre, fue un profeta, fue un maestro, pero no puede ser hombre, no puede ser Dios. ¿Cómo Dios se va a hacer hombre? Etcétera. Así lo razonan y lo ponen delante, de tal manera que cuando leen la Biblia, la leen con sus anteojos ya coloreados de su creencia previa. Entonces, cuando ven la Biblia, no ven lo que la Biblia en realidad dice, sino que ven lo que ellos quieren ver, lo que ellos ya creen. O sea, buscan en la Biblia textos que les apoyen, ya la conclusión ya la tienen ellos. No llegan a ninguna conclusión, sino que ya la tienen. Entonces lo que hacen es hacer un tejido para que lo que encuentran sea el apoyo para la conclusión que ya tienen.
no examinan la Biblia en el sentido de ver qué es lo que dice y entonces llegar a una conclusión en base a lo que ella dice, no a lo que yo ya creo desde antes. La gente muchas veces trae todo su bagaje y no quieren desaprender lo que ya han aprendido y ya vienen con prejuicios. ¿Y qué quiere decir la palabra prejuicios? Quiere decir que yo ya tengo mi idea desde antes, no he hecho un juicio, sino que lo que tengo es un prejuicio. Así es como muchos examinan la palabra de Dios y ahí va la falsa doctrina, ¿verdad? Ahora, Trinidad es lógica, pero a muchos hombres les parece que no. ¿Cómo puede ser Dios tres? Pero si es lógica. Mire, esto es como lo siguiente. ¿De qué depende mi lógica? Depende de mi contexto, de los elementos que yo tengo para razonar. Mi lógica puede ser una lógica equivocada, pero es lógica, porque eso es todo lo que yo sé. Ejemplo, usted tiene un jardín y ahí en su jardín vive un gusanito que se desplaza en unos 4 metros cuadrados ahí en la tierra, ese gusanito. La lógica de ese gusanito va a ser una y la lógica suya va a ser otra. Él va a razonar de acuerdo a ese pedacito de tierra, eso es todo lo que él conoce. Ha visto hormigas, ha visto otros gusanos, ha visto hojas que caen, que a veces cae agua, a veces cae más tierra. Ese es todo su razonamiento, de acuerdo a lo que él conoce. Pero póngale a razonar de acuerdo a cosas más altas. El mundo en sí, todo lo que hay fuera de ese jardín, claro, no tiene la capacidad y tampoco los elementos para razonar. Dios es Dios y está más alto que nosotros. Nosotros ayer nacimos, hermano. A nosotros nos han creado, nosotros no hemos creado nada. Esos ojos que usted tiene se los dieron, usted no confeccionó sus ojos. Usted puede hablar porque le dieron el habla. Usted no ha hecho nada, hermano. Nació y ni lo pidió. Entonces, inclusive nuestro cerebro tiene una cierta capacidad, pero es limitado. Así son nuestros razonamientos, no conocemos. Imagínense hoy, yo, por ejemplo, ese es un ejemplo, quería comprar una memoria USB. Dije yo, voy a ir a Walmart, porque ahí compré una, la otra se me perdió, la voy a comprar. Y de una vez ahí voy a hacer las compras del súper, otras cositas que había que comprar. Llegué al Walmart y entonces me dijeron, no hay memorias USB. Entonces yo dije, si hubiera ido, hombre, mejor me hubiera quedado en el selecto de abajo por la iglesia. Más pequeñito, y aquí yo simplemente me bajo el carro y ya estoy en el súper y bien chiquitito y todo lo encuentra uno, en lugar de dar la gran caminada ahí todo Walmart. Entonces me regresé y no compré ni la memoria ni las verduras, sino que las vine a comprar acá. Pero si yo hubiera sabido, pues, pero yo no sabía que no habían memorias USB. Ahora ahí habían unas, pero de poco gigas. A lo que voy es a esto. Dios todo lo sabe, Dios tiene un panorama más amplio, y Dios me hubiera dicho, no vayas, quédate aquí. Pero en mi propia mente humana yo no lo sabía. Yo especulé que habían, y no. Es mi cerebro, yo estoy limitado, yo no puedo saber todas las cosas, y así somos todos los seres humanos, aunque se crean las grandes maravillas, ignoran muchísimas cosas y se atreven a cuestionar al Eterno que está sobre todas las cosas, aquel que los ha creado, los ha hecho, y llegan a decir, no existe, no hay Dios.
con razón la Biblia dice el necio, y necio quiere decir tonto, en su corazón dice, no hay Dios. Eso es lo que dice. La Biblia le llama tonto, necio, al que dice, no hay Dios. Su mente limitada. Entonces, cuando hablamos de eternidad, hablamos de Dios en su esencia. Ningún ser humano tiene la capacidad. Por eso hay cosas que Dios nos las dice, son sumamente lógicas, pero nosotros no las podemos entender por a veces nuestra ignorancia de muchas cosas del Espíritu. Jesús inclusive le llegó a decir a los discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero por ahora no las pueden sobrellevar. Cuando venga el Espíritu se las va a enseñar. O sea, aunque Él se las explicara, no las entendían. Y así tenemos muchos relatos, ciertos eventos ahí en los evangelios, donde dice la Escritura que no entendían lo que Él les estaba diciendo. Entonces, hemos de entender que la Trinidad es sumamente lógica en el plano divino, eterno, aunque para nosotros seres humanos, y no solo nuestra ignorancia como humanos, sino que el orgullo que existe en nuestros corazones, también nos vuelve peores para entender a Dios. Así que para entender a Dios hay que llegar con humildad y con sinceridad de creer la Escritura tal como Él nos dice las cosas, y no inventarnos y poner delante aquello de que, a ver si me convence. No, yo no estoy de acuerdo, yo no creo, para mí no es así. Para ti, ¿qué eres? Un ser humano con un cerebrito pequeño, y eso es todo, mortal. Creado fuiste, todo lo que tienes te lo dieron, no has hecho nada. Y dice, no, pero yo no creo. O sea, es cuestionar a Dios grande y eterno. La lógica divina es superior precisamente. Ahora, todavía continuemos en la anterior. Y digamos, expliquemos un poquito esto. Dice alguien, ¿cómo pueden ser tres? Entonces son tres dioses. Ustedes creen en tres dioses, dice. ¿Ustedes creen en tres dioses? No, creemos en uno solo. Pero entonces, ¿por qué dicen que déjense de eso, de estar diciendo que son tres? A ellos les suena como tres dioses. Lo podemos explicar de esta manera. Ellos lo ven como suma, pero en realidad Dios es potencia. La suma es 1 más 1 más 1, ¿cuánto da? 3. Pero la potencia, que es 1 por 1 por 1, ¿cuánto es? Es 1. Es 1. Dios ha dejado la huella de la Trinidad en todo, hermano. En todo. Toda su creación y en las ciencias. La huella de su Trinidad. Como dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, que las cosas eternas de Dios, su eterno poder y deidad, menciona tres cosas. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, y es que el tres está en todas partes. Menciona eternidad, poder y deidad, o sea, naturaleza de Él. Dice, son claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y te da a entender que tanto el poder, la eternidad, como la naturaleza divina de Dios se van a entender por medio de la naturaleza, por medio de la creación, por medio de las cosas. Y teniendo esta pista te puede guiar para ir descubriendo el concepto de la Trinidad en todo, hermano. ¿Cómo uno puede ser tres? Uno a la tercera potencia, pero son tres unos, pero es uno. La Biblia dice también que Dios es luz. Dios es luz. Miren la luz blanca, la luz del sol. En realidad son tres, es un compuesto de tres colores: el amarillo, el verde y el azul. Todos los demás colores son una combinación
en ciertas proporciones de estos tres, todos los colores que existen. Pero cuando estos tres colores, diríamos, son tres luces, están perfectamente alineadas en la misma proporción, los tres se convierten en el color blanco de la luz. En la misma proporción los tres, como uno solo, pues la Trinidad se convierten en el color blanco y en la luz que nosotros podemos ver. Y así podremos hablar de muchas cosas en la naturaleza. Todo lo que es fundamental en la creación es tres, pero es uno. El agua, por ejemplo, el agua, H2O, sólido, gaseoso y líquido. Son diferentes, sólido, gaseoso y líquido, sí son diferentes, pero son el mismo. Y en un momento dado, uno se transforma en el otro, uno se convierte en el otro, según la ocasión. Entonces así es la Trinidad. Ahora, podríamos también razonar de esta manera, hermano. Existe, ya puede pasarlo a la otra. El concepto también de varios roles. Póngase a pensar en el concepto, hablando de un hombre adulto. Usted, adulto, es hijo, ¿verdad que es hijo? Puede ser que sus papás ya no están aquí sobre la tierra, pero un momento estuvieron, entonces usted era hijo. Y usted también es esposo, ¿verdad? Y usted es padre. ¿Cómo puede tener roles tan diferentes? Porque es bien diferente ser padre que ser hijo. Usted no se puede portar como hijo cuando usted es papá. Pórtese como papá. Es diferente. Es diferente portarse como hijo que como esposo. Eso es otra cosa también. Ser esposo es otra cosa. Pero es la misma persona. Pero tiene tres roles. Así es Dios también. Y ya hablando de nuestra naturaleza, no de roles, sino ya de nuestra naturaleza. ¿Sabe usted que usted es tres? La Biblia nos habla que somos tripartitos. Vuestro ser sea santificado, vuestro ser completo, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿verdad que usted no siente que son tres personas? Usted se siente como que es una persona y es tres. Pero todos actúan en el mismo momento. Cuando usted va a trabajar, ¿quién va? Va su cuerpo, su alma y su espíritu, pero son diferentes. Y cuando alguien quiere hablar con usted, ¿con quién hablo? ¿Con su cuerpo, con su alma o con su espíritu? No se complique, va a hablar con usted, pero usted es cuerpo, alma y espíritu. Ahora, en la muerte, ahí notamos esto. Deja el cuerpo y se va su alma y su espíritu. Y usted va a ver su cuerpo ahí tendido, pero soy yo. Mientras estaba vivo, usted no sintió la diferencia, ¿verdad? De que yo era espíritu y yo sentía mi cuerpo. O sea, usted se siente uno solo. Inclusive usted siente que una agresión contra su cuerpo es una agresión contra su alma y su espíritu. Entonces, todo esto, hermano, está encerrado en la naturaleza, como Dios creó las cosas. Yo no creo en otro Dios, ni en mi lógica parece, hermano. Y si no es este Dios, no se entiende la creación, la naturaleza, no se entiende. Bueno, podríamos seguir hablando más, pero quedémonos acá. Y démosle gracias a Dios. Y adorémoslo, glorifiquémoslo. Llenemos de este conocimiento la tierra, a otros también. Yo me lamento que muchos de los cantos de nuestra época no tienen doctrina. Son cantos bonitos, bonita música, digamos, bonita expresión de adoración,
bonita expresión de emociones que uno tiene, pero no tienen doctrina, hermano. Hay un himno, los himnos sí tienen muchas veces doctrina que no tiene la música moderna. Hay un himno, no quiere decir que lo voy a cantar, pero solo se los recuerda. Santo, 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 Señor omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Como que los cristianos de hace varias décadas y del siglo pasado valoraban mucho el conocimiento, las doctrinas, y parece ser que hoy se valora más las emociones que la verdad. Así que, hermanos, sí, hay que adorar a Dios y hay que, pues, si Dios nos da emociones, bien, pero no es lo fundamental es la verdad. Y en base a la verdad, cuando comemos la verdad, lo adoramos con ciencia, con inteligencia, lo adoramos con el entendimiento, porque sabemos quién es Él. Qué glorioso, qué maravilloso nuestro Dios, grande. Usted que tiene a Cristo lo va a ver en el cielo y allí se va a dar cuenta de la grandeza de Él, aún más de lo que ahorita usted ve por fe.